Manuel Suárez Lastra es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM. Obtuvo la maestría en Planeación Urbana por la Universidad de Berkeley en California y el doctorado en Geografía con mención honorífica por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el entonces Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y actualmente es investigador titular B de tiempo completo. Es investigador nivel PRIDE en el Instituto de Geografía de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 desde el 2008. Ha recibido importantes distinciones por parte de la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia de Geografía, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y del Colegio de México. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Comisión Urbana de la Unión Geográfica Internacional, también del Comité Asesor de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Fue director del Instituto de Geografía de la UNAM entre 2016 y 2024, y en abril de este año fue nombrado por el rector Leonardo Lomelí como el nuevo titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Aquí estamos con nuestro invitado de hoy, muy especial, ya lo vieron ahí en la biografía, Manuel Suárez Lastra. Bienvenido, estimado. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, un enorme gusto. Tienes una nueva responsabilidad aquí en la universidad muy importante, jefe de Universum, igual la gente lo conoce más así, pero más allá, eres director general de Comunicación y Divulgación de la Ciencia, ¿o cuál es el nombre? Divulgación de la Ciencia, Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Ajá. Así es. Y es una dirección muy, muy grande, tiene en total más de 500 personas, y justamente lo más famoso que tenemos es el Museo Universum, que pues, es el museo de ciencias más importante del país, sin duda alguna, y uno además pionero, un museo pionero, pero también hay una parte muy importante de investigación sobre divulgación y una parte muy importante que tiene que ver con medios. Entonces hacemos televisión, hacemos radio, hacemos redes sociales, mucha divulgación impresa también, periodismo de ciencia. Entonces, bueno, tiene todos los ángulos que te puedas imaginar sobre divulgación y comunicación. A mí la palabra divulgación no me encanta, me gusta más hablar de comunicación de la ciencia o comunicación incluso del conocimiento, pero tenemos básicamente todas las áreas cubiertas. Y justo tu programa aquí mismo en TV UNAM, que algunos ya lo conocerán, lo habrán visto, de Antropoceno, pues te preparaba un poco para justo esa tarea. Bueno, ya vienes haciendo ese tema hace mucho tiempo. Sí, de hecho, fíjate que antes de este encargo estuve como director en el Instituto de Geografía, y una de las cosas que a mí más me interesaba era la parte de divulgación, ¿no? Entonces, impulsamos una oficina de comunicación de la geografía que hizo cosas maravillosas. Tuve oportunidad de hacer el programa de Antropoceno aquí en TV UNAM, y creo que pues eso de alguna manera hicimos una serie de festivales muy interesantes con chavos de bachillerato, y entonces creo que eso me perfiló hacia la DGDC, ¿no? Y la ciencia es algo que todos tendrían que tener acceso a ella. ¿Qué es eso, el derecho a la ciencia? Porque mucha gente imagina la ciencia es para los grandes investigadores. O sea, ¿por qué es tan importante acercarse? ¿Cuál es tu filosofía sobre ese tema? Pues yo creo que son varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, sí, creo que todos tenemos derecho no solo a la ciencia, al conocimiento en general, ¿no? Porque justamente desde la perspectiva de divulgación de la ciencia, cuando hablas de ciencia, la palabra engloba no nada más la parte científica, física, química, biológica, ¿no? Claro. Incluye las humanidades, incluye las ciencias sociales, incluso incluye las artes, ¿no? Y eso es algo a lo que tenemos derecho todos, ¿no? Todos tenemos derecho al conocimiento, pero lo cierto es que, pues, si tú estudiaste Derecho, pues evidentemente no eres tan docto en temas de física o de química, ¿no? Y si eres químico, pues tampoco eres tan docto en temas que tengan que ver con jurisprudencia, ¿no? Entonces tenemos que encontrar formas de cómo este conocimiento lo explicas en palabras y con conceptos que cualquier persona puede entender, ¿no? Incluso cualquier persona
con cualquier nivel educativo puede entender. Y entonces te apropias de ese conocimiento y sabes que el conocimiento que se genera tiene una función, ¿no? Entonces, hace un momento, cuando empezaba el programa, decíamos, creo que hay temas a los que todos tendríamos que tener acceso cotidiano, ¿no? Decíamos, democracia, ¿no? Cambio climático, agua. O sea, son temas de los que todos tenemos que estar empapados, todos tenemos que saber, porque no hay forma de tomar buenas decisiones y de entender si las decisiones que toman, por ejemplo, un gobierno, son decisiones adecuadas si no tienes un conocimiento del tema que no sea técnico, ¿no? Entonces, esa parte me parece por ese lado que es bien importante. Pero la otra cosa que también es súper importante es que desde una universidad pública, pues quienes somos investigadores, de repente se nos dice que estamos en nuestra torre de marfil, ¿no? Y la verdad es que pues la universidad se sostiene de los impuestos de la gente, ¿no? Somos una universidad pública que si bien está desconcentrada del Estado y demás, tiene un financiamiento que es público. Y tenemos la obligación de rendir cuentas a la sociedad que nos sostiene, ¿no? Y una forma de hacer eso no nada más es con el artículo que publicaste o con el libro que salió, ¿no? Es a través de la divulgación, ¿no? Entonces, me parece que es una función sustantiva de la universidad. Sí. ¿Y cuántas personas visitan Universum al año aproximadamente? Uf, muchas. Híjole, más de 1 millón, cerca de 1 millón. ¿Y es para todas las edades? Para todas las edades, aunque nuestro público más cautivo son niños como de 10 a un poquito menos de 14, ¿no? Finales de primaria, principios de secundaria, ese es el público más grande, aunque también varía mucho, ¿no? Por ejemplo, durante la semana tenemos más visitas de escuelas y en el fin de semana tenemos más visitas de familias, ¿no? Entonces, los niños se traen a sus papás y los papás se interesan también por los temas. Entonces, es una cosa muy padre. No, yo llevaba justamente a mis hijas, me acuerdo más o menos a esas edades, 10, 14, hay exposiciones, nada más para un pequeño anuncio para que la gente se interese en ir al Universum si es que no la hayan visitado. ¿Qué es lo que encuentran ahí? Pues mira, es un museo muy grande, ¿no? O sea, si se pueden imaginar 12,000 metros de exposición, yo no me los imagino porque cada vez que voy me impresiona, ¿no? Entonces tenemos una serie de exposiciones temporales y una serie de exposiciones permanentes. Las exposiciones permanentes hay una sobre el universo, sobre cuestiones de astronomía, hay una sobre agua, hay una sobre química, hay una sobre física, hay otra sobre sustentabilidad, hay otra sobre ecología, por ahí se me va a pasar alguna, pero bueno, esos son algunos de los temas. Y después tenemos una serie de exposiciones temporales. Ahorita hay 2 que han sido muy exitosas. Una que se llama Tesoros, tenemos ahí un T-Rex, por ejemplo, como en versión fósil, pero pues está muy padre. Y después tenemos otra que se llama Océano, donde, entre otras cosas, tenemos unas osamentas de ballenas así, pero gigantes, y te explica pues qué sucede en el océano a diferentes profundidades, con diferentes condiciones de luz y demás, ¿no? Entonces es una exposición bien bonita, ya lleva ahí un par de años, ya no va a estar tanto tiempo, entonces si no han ido, esas 2 valen mucho la pena. Tenemos un espacio inmersivo que se llama Imaginare, y todo el tiempo, una de las cosas más padres de Universum es que la gran mayoría de las cosas que hacemos ahí, las hacemos nosotros, ¿no? Entonces es tecnología desarrollada por gente que trabaja en Universum, la museografía está hecha por gente de Universum, la curaduría está hecha por gente de Universum, los contenidos. Entonces, en realidad, eso es lo que hace, porque muchos museos que tienen exposiciones permanentes, claro, la encargan, ¿no? La ponen y ahí se quedó, ¿no? Y aquí ha sido una constante renovación del museo a través del tiempo.
y de forma que es pues, un museo que está perfectamente vigente y que afortunadamente, aún con que durante la pandemia, pues evidentemente las visitas a los museos bajaron muchísimo, una vez que terminó la pandemia, la mayoría de los museos se han tardado muchísimo en recuperar sus audiencias originales y nosotros ya estamos como estábamos antes de la pandemia. ¿Y es gratis? No, tienes que pagar algo, tienes pero que pagar mínimo. 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. Muy bien. Es, No, pues es carísimo, ¿eh? Es carísimo, no, o sea, es carísimo mantener un museo. Claro, ¿no? exacto. O sea, para lo que ves, por esa cantidad de dinero, la verdad es que te va súper bien. Está subsidiado, obviamente, no cuesta eso cada No, visita. es mucho más caro. Sí. Sí, no, una aportación maravillosa de la universidad a la sociedad y abierta al público en general, por supuesto, no tienes que ser universitario. No, para nada. ¿Y qué planes tienes para innovar, para cambiar, para transformar el Universum y en general tu área de divulgación? Pues mira, en términos del museo, ahorita una de las cosas más importantes es renovar una de las salas, justamente de astronomía. Justamente, pues, bueno, a medida que va pasando el tiempo hay nuevos descubrimientos y justamente la astronomía ha tenido en los últimos 20 años descubrimientos muy importantes, ¿no? 2, ondas gravitacionales y la fotografía del hoyo negro, ¿no? Y eso todavía no está reflejado en esta sala, ¿no? Entonces tenemos que hacer una intervención en esa sala, modernizarla un poquito y eso pues suena como fácil, ¿no? Lo dije pero es un trabajo de muchos meses donde hay mucha gente que está involucrada, donde tienes que justamente hablar con astrónomos, que vean la sala, que digan qué falta, por dónde te vas, y luego necesitas a los divulgadores para que digan, ahora eso que hablaste en ecuaciones, lo tienes que traducir al español, ¿no? Entonces, eso es un plan que esperemos que para este año, si no principios del año siguiente, ya esté listo. A partir de septiembre vamos a preparar una nueva exposición itinerante, pero una exposición grande, sobre gastronomía. Ah, mira. Precisamente porque, pues, bueno, todos comemos todos los días, más de una vez al día. Es una cuestión básica. A todos nos gusta comer en general, ¿no? Y hay una serie de cuestiones físicas, químicas, de medio ambiente, de geografía, incluso que tiene que ver con derechos, ¿no? Alrededor de la alimentación y de la gastronomía. Entonces creemos que es un tema que va a ser como muy gustado, ¿no? Y van a abordar el debate sobre el veganismo, el vegetarianismo, hasta qué punto lo que comes afecta el medio ambiente. Claro, por supuesto. Todo eso. Por supuesto. Esa es una parte muy interesante, ¿no? Hay una parte jurídica, ¿no? Al respecto. Claro. Justamente de qué estás haciendo con los ecosistemas, con el medio ambiente y cómo los transformas para poder alimentar al ser humano, ¿no? Entonces, todas esas partes, pues, yo creo que es un tema fabuloso. Y la comida es cultura, absolutamente. Por supuesto. O sea, yo creo que junto con el lenguaje, la comida es una de las expresiones más importantes de cualquier sociedad, ¿no? Sí. A ver, platícame antes de seguir con lo Universum. Quiero saber más de ti, Manuel, y de tus investigaciones, porque a mí, en lo personal, bueno, yo me declaro fan de la geografía como disciplina, ¿no? Bien por ti. Tú eres geógrafo, fuiste director del Instituto de Geografía muchos años. Me parece que es una disciplina que pocos conocen o piensan que es sobre las piedras, ¿no? Piensas geografía, ¿no? Pero lo poco que conozco, no lo he estudiado a tus niveles para nada, es de las disciplinas más completas que hay, porque articula pues todo, naturaleza, humanos, seres humanos, animales, historia, futuro, energía, ciencias duras, sociales, literatura. O sea, es una verdadera disciplina interdisciplinaria, o estoy idealizando a No, tal cual como lo dices, ¿no? Justamente la geografía es una disciplina que junta, cuando el ser humano lo pones en el contexto de su medio ambiente, ¿no? En ese momento se vuelve geografía, ¿no? Si estudias al ser humano separado del medio ambiente, entonces puede ser que estés haciendo algo como sociología, ¿no? Si estudias el medio ambiente en el que está el ser humano, pero sin el ser humano, entonces pues puede ser que estés haciendo ecología o biología o geología o geofísica, ¿no?
pero cuando juntas a los dos y ves cómo interaccionan, en ese momento se vuelve geografía. El ejemplo que a mí me gusta poner mucho es, por ejemplo, un tsunami, ¿no? Un tsunami pega en alguna costa, ¿no? La inunda. Si ahí no hay seres humanos, pues al tsunami lo ves desde el punto de vista de si la placa se subdujo sobre la otra y la fuerza de las olas y la altura y qué tanto lo inundó y cómo afectó a un ecosistema y demás, ¿no? Entonces ahí puede ser geología, puede ser geofísica, puede ser ecología, pueden ser varias cosas. En el momento en el que tú pones a un ser humano en la costa en la que pega el tsunami, en ese momento ya se vuelve geografía y estás hablando de riesgos, de asentamientos humanos, de afectaciones a personas, de las decisiones que toma el ser humano de dónde ubicarse o no, debido a una serie de cosas, de ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, necesariamente tienes que tener las dos partes. Y por supuesto, pues hay, o sea, a medida que ha pasado el tiempo, yo creo que la mayoría de la gente tiene, por las malas prácticas que hemos tenido en las escuelas de cómo se enseña geografía, una cuestión que tiene que ver con toponimia, ¿no? Los mapas, ¿no? O sea, nombres de lugares, capitales, Claro. que es una parte así de la geografía, pues sí es una parte de la geografía, pero es una parte muy pequeña. Y tiene que ver con que pues no hay muchos geógrafos en las escuelas dando clase de geografía, ¿no? Entonces, desafortunadamente, como que tenemos esa idea, cuando en realidad es una disciplina súper completa, que tiene ámbitos cuantitativos, tiene ámbitos cualitativos, tiene ámbitos de análisis, de mucha planeación, y que es una herramienta pues muy útil, ¿no? Sobre todo para hacer políticas de gobierno, ¿no? Sí, no, me encanta. Otra disciplina similar, bueno, no similar, pero igualmente integral es la lingüística, por ejemplo, ¿no? Porque justamente habla del ser humano, cómo interactúa y, en fin, pero me están llamando a corte. Vamos a seguir con este diálogo fascinante con un gran experto en las ciencias, en la geografía, quien hoy dirige la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y Universum. No se vayan, ahora regresamos con Manuel Suárez Lastra. Aquí seguimos conversando con el doctor Manuel Suárez Lastra. Muchas gracias, estimadísimo Manuel. Ya estábamos entrando en materia hablando sobre la geografía, cómo estudia la relación del ser humano con el medio ambiente, o más bien en un conjunto la relación entre todos los elementos. Y hay algo que ha pasado de manera muy fuerte en el último siglo, que es la urbanización, ¿no? Hace 100 años este planeta era predominantemente rural, ¿no? 30%, bueno, me corregirás las cifras, pero 30% era urbano, 70% rural. Y ahora ya estamos al revés, ¿no? Más de la mitad, por lo menos, de la población ya vive en grandes ciudades, ¿no? O dime cómo estamos. Sí, más de la mitad de la población del mundo vive en algún tipo de zona urbana, ¿no? Pero las proyecciones son que para el 2050 vamos a estar arriba del 80%. ¿No? Ya, depende de la proyección, ¿no? Sí. O sea, depende de cómo cuentes también. Esto considera áreas urbanas que son de más de 2.500 personas, que hay mucha gente que te diría, un lugar de 2.500 personas no es una zona urbana. Es un pueblito. Es un pueblito, ¿no? Pero bueno, o sea, entonces depende mucho de cómo cuentes, pero sí, o sea, las grandes concentraciones de población van a estar en las ciudades, que ahora, déjame decirte, desde mi punto de vista, eso es algo que es positivo, ¿no? Yo no puedo pensar en un futuro sostenible de la humanidad sin que las ciudades sean parte de ese futuro sostenible. Si estuviéramos todos repartidos de manera equidistante, ¿no? El costo sobre el medio ambiente y sobre los recursos sería muchísimo. Sería mayor, sí es cierto. Tendríamos que estarnos trasladando mucho más. O sea, la ciudad, al final de cuentas, hace más eficiente el uso del espacio. Eso es muy interesante porque uno imagina, ¿no?, que ya eres el cáncer del mundo, estas megalópolis. Y luego sufrimos los que vivimos en las ciudades. Y hay esa utopía siempre para cualquiera que vive en la Ciudad de México o otra ciudad similar de que no, ya me voy al campo, ¿no?, para descansar, para estar en dos lados. Pero es posible imaginar
y en los hechos construir una ciudad sustentable, humana. Fíjate que yo creo que sí, ¿eh? A ver, tenemos un problema que es que las ciudades han crecido de manera muy desordenada y poco planeada. Eso es completamente cierto. Ahora, hay de ciudades a ciudades, ¿no? Está Viena, por ejemplo, que es una ciudad donde, fíjate, el 97% de las personas viven en un departamento, ¿no? Y es una ciudad de las más arboladas, con el mayor número de parques, o sea, donde funciona el transporte público maravillosamente. Entonces es una ciudad que utiliza, pues, la cuarta parte del espacio que utilizaría una ciudad con la misma población si estuviera estructurada como la Ciudad de México, por ejemplo. Si pensamos en la Ciudad de México tiene áreas muy bien planeadas, ¿no? Toda la parte central de la ciudad está muy bien organizada, pero a medida que te vas hacia las orillas, hay un estudio justamente de Manuel Castells, de quien estábamos hablando, de alguna vez que vino a México en los 70s o 80s, yo creo que en los 80s, que analizaron la ciudad y se dieron cuenta que cerca del 70% de la vivienda de la Ciudad de México en algún momento había sido informal, ¿no? Y entonces cuando tienes vivienda informal quiere decir que es el producto como de estas apropiaciones del espacio Es público espontáneo, y demás, ¿no? Bueno, ahí no hay planeación de ningún tipo. Entonces el resultado de la ciudad que tenemos es resultado de una ciudad no planeada, ¿no? Pero si planeas una ciudad, se vuelve un lugar extremadamente eficiente en términos de energía, ¿no? Porque todo lo que haces es que puedes hacer uso de las habilidades de las otras personas en mayor cercanía, ¿no? Entonces, el transporte justamente es lo que disminuye en las ciudades. Bueno, depende, dices si los planeas, si lo planeas con un enfoque de sustentabilidad, porque si lo tenemos el planeas caso, bien, ¿no? tienes el caso de Brasilia. Sí, bueno, claro, por supuesto. Que es una ciudad, ¿no? Planeada, Hipermoderna, sí. planeada, pero para el auto, ¿no? Sí, bueno, sí. Y además planeada en un contexto utópico de una ciudad que no va a crecer. Exacto. Es como de, pues, ¿cuándo has conocido una ciudad que no va a crecer, no? Entonces, sí. Pero una ciudad como París, estaba leyendo el otro día, para ser claro, estaba leyendo un hilo de Twitter. Hay que decirlo porque luego ya hay tantas fuentes de información, pero era muy interesante una persona reportando sobre cómo en París, en los últimos 10 años, me parece, habían logrado reducir en 30%, 40% el parque vehicular. Eso ya es el rumbo del futuro, ¿no? En París, en Ámsterdam, en Copenhague, son ciudades donde el uso del automóvil ha ido disminuyendo a medida que avanza, mientras que nosotros vamos avanzando, ¿no? Esas ciudades van disminuyendo poco a poco, y en parte es, sí, el buen transporte público, los buenos sistemas de transporte público son esenciales, pero otra cosa es que son ciudades que han hecho caro el uso del automóvil, ¿no? Entonces, mientras más caro sea el uso del automóvil, la gente empieza a optar por utilizar el transporte público. Y cuando tienes una red bien integrada, porque igualmente las rutas de transporte en la Ciudad de México, muchas surgieron también de manera espontánea, sobre todo esas rutas de peceros, y después llega el sistema colectivo del metro y sistema público de transporte, entonces tenemos esa situación híbrida, ¿no? Y eso que en la Ciudad de México, o sea, si pensamos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, solo el 20% de los viajes se hacen en automóvil. 20% nada 20, más. 2 de cada 10. Mira. O sea, es una ciudad que está muy bien librada en ese sentido. Si tú te vas a una ciudad del norte, ¿no? Saltillo, Coahuila, la cifra se voltea, ¿no? Como las ciudades en los Estados Unidos, Como las que ciudades de son, los Estados Unidos, exactamente. son pueblos no bicicleteros, sino Sí. automovilísticos, absolutamente. Bueno, la historia de Los Ángeles, ¿no? Que arrancaron todas las vías del tren al principio del siglo XX para convertirlo en la utopía del automóvil, ¿no? Los Ángeles. De hecho, en California, en el estado de California, en Estados Unidos, hay más automóviles que personas. Esa es una estadística real. Pues México tiene que decidir, ¿no? Si vamos a seguir el modelo de nuestro vecino del norte, inspirarnos en Europa, encontrar alguna vía propia. ¿Hay alguna alcaldía, alguna ciudad, algún
una propuesta concreta que más te inspira de las experiencias en México? Pues mira, yo creo que hay políticas que han sido muy exitosas, ¿no? Por supuesto, el sistema de transporte del metro como proyecto completo ha sido muy exitoso. Requiere de una serie de modernizaciones y mantenimientos y demás, pero como sistema, pues, o sea, creo que todos podemos estar de acuerdo que es muy bueno. El impulso que se ha dado igual desde los últimos 15 años a la bicicleta en la Ciudad de México ha hecho que casi se quintupliquen los viajes, ¿no? Teníamos cerca de 100,000 viajes en 2007. Para 2024, según unos nuevos datos que me acaban de pasar de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, ya estamos cerca de 500,000 viajes en bici. ¿Al día? Al día. Y esto es gracias al Ecobici. Pues la Ecobici, los carriles de bicicleta confinados, porque te dan sentido de seguridad, claro, ¿no? Que es uno de los grandes detractores. La pandemia ayudó mucho, claro, ¿no? Porque justamente como que medio se satanizó el transporte público, de si te subes al pecero te vas a enfermar, y entonces la gente empezó a usar bicicleta. Y motocicleta también. Sí, también eso, la motocicleta estaba adelantándose mucho, pero también hay medidas para disminuir el uso, ¿no? Con estas nuevas licencias y demás. Entonces yo creo que, fíjate que parece paradójico que hable de la Ciudad de México como un buen ejemplo de transporte, pero es que en realidad creo que hay una serie de políticas que hacen que sí sea un buen ejemplo de transporte público. A todos nos gustaría que fuera mejor y más cómodo y más seguro, ¿no? Definitivamente. Pero el hecho es que si tienes una ciudad en la que 8 de cada 10 viajes se hacen en transporte público, algo está sucediendo bien, ¿no? Sí, no, en general la Ciudad de México, pues ha logrado un desarrollo fuerte, o sea, mucha inversión, pero más o menos ordenada, aunque hay otro problema urbana, que es el de la gentrificación. Ah, pues sí, por supuesto. Lo de los Airbnbs también. Sí ha habido un proceso de agravamiento de la desigualdad en la Ciudad de México, bueno, en todas las megalópolis del mundo, ¿no? ¿O ¿Cómo ves eso? ¿Y hay estrategias para combatirlo? Sí, o sea, pues es un problema. No hay estrategias muy eficientes para combatirlo. Y de lo que estoy seguro es que las políticas que lo que hacen es pretender que todo se quede igual, no son las políticas que van a ser las más exitosas. Claro. ¿No? Uno de los grandes problemas de la gentrificación tiene que ver justamente con el transporte. Si tú ves un mapa del acceso al transporte público solamente en lo que hoy es Ciudad de México, pues el centro está súper bien servido, claro, ¿no? Y a medida que te vas alejando, evidentemente la cobertura va disminuyendo. Si ves un mapa de marginación o de pobreza, lo que te vas a dar cuenta es que en el centro de la ciudad está la gente con más dinero y que a medida que te vas alejando del centro de la ciudad, disminuye el ingreso, ¿no? Entonces, y además, otra cosa que sucede también es que a medida que te alejas del centro de la ciudad, la población que se dedica a actividades económicas informales, en las que no tienes prestación, no tienes acceso a servicios de salud, etcétera, también la proporción de gente en esas condiciones va aumentando a medida que te alejas. Entonces, incluso otra cosa que se combina, que tiene que ver con género, es la mayor proporción de hogares de madres solteras también se localizan en la periferia de la ciudad. Claro. Entonces le vas sumando una serie de condiciones de vulnerabilidad a la gente que tiene menos acceso al centro de la ciudad, donde se concentra la riqueza, el empleo bien remunerado, con prestaciones, servicios y otros beneficios, ¿no? Y entonces a eso nosotros en geografía le llamamos accesibilidad, ¿no? Entonces la accesibilidad va disminuyendo y va disminuyendo con la condición social. Y esto va junto con, bueno, en cierto sentido fue un éxito el rescate del centro histórico, ¿no? Porque el centro era una zona bastante decaída. Sí, dilapidada, ¿no? Y pero este rescate genera otros problemas. O sea, supongo que necesitaríamos un gran programa de vivienda popular o
o control sobre rentas, o cómo generar una ciudad que sea próspera, pero también democrática, igualitaria. Cuando tengas la respuesta. No, tú eres el experto. Fíjate que una de las cosas que yo doy una clase de geografía urbana, y justamente una de las cosas que siempre hago con mis estudiantes, cuando ellos empiezan a decir, se empiezan a quejar de la gentrificación y de, y de los servicios y demás, yo siempre les digo, a ver, ¿quién de aquí vive en una colonia donde haya que arreglar las banquetas? El 90% levanta la mano. ¿Y les gustaría que las arreglaran? Pues sí, todos dicen que sí. Y luego les pregunto, bueno, ¿y ustedes qué creen que va a pasar con el precio, o sea, con el valor de sus casas en el momento en el que arreglen las banquetas de su colonia? Pues va a subir. Siempre, necesariamente. O sea, cualquier mejoramiento urbano implica un aumento en el valor del suelo, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que tienes que pensar en una ciudad, y va a sonar muy utópico, ¿no? Pero si no piensas de manera utópica, pues jamás vas a lograr cosas interesantes, ¿no? Tienes que pensar en una ciudad en la que todos los espacios sean deseables, ¿no? Entonces, todos los espacios tienen que ser de buena calidad, tienen que ser seguros, tienen que tener acceso a servicios, tienen que tener acceso a áreas verdes, a áreas de recreación, ¿no? De manera que si tú generas estos espacios, evidentemente la diferencia entre vivir en un lugar u otro es menor. Y eso genera que estos procesos, precisamente de gentrificación, necesariamente tengan que disminuir. Y que si no disminuyen por completo, porque también me parece imposible pensar que se van a acabar por completo, porque siempre hay áreas patrimoniales, ¿no? O sea, cada lugar de la ciudad es distinto, ¿no? Por lo menos sí lo que generas es que si hay algún diferencial, pues evidentemente estos cambios de residentes ya no tengan unas implicaciones sociales graves sobre las personas, claro, ¿no? O sea, si cambias de barrio no implica expulsión a algún lugar que no tenga servicios, sino simplemente un reacomodo local. Sí, no, pues es un reto enorme. Y la idea de la participación política también cambia, ¿no? En las zonas urbanas comparada con las zonas rurales, ¿no? Hay una gran posibilidad, ¿no? de ponerse de acuerdo para arreglar las banquetas, las comunidades, participar, pero es muy paradójico porque entre más nos acercamos físicamente, pareciéramos que en realidad nos alejamos espiritual o psicológicamente, ¿no? Es lo que está pasando con las redes sociales en grande, ¿no? Estamos cada vez más conectados, pero también cada vez más atomizados, ¿no? Sí. Y fíjate que, regresando a esta cuestión de la gentrificación, una de las cosas que donde tiene mucho que ver la planeación es en cómo generas áreas de ingreso mixto, ¿no? Claro. ¿Cómo generas áreas de uso de suelo mixto, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que pensar en ciudades que están segregadas, ¿no? Donde, como Santa Fe, ¿no? Aquí es el centro comercial, aquí están los corporativos y aquí están las viviendas. Y luego de donde están las viviendas, aquí están las viviendas ricas y aquí están las viviendas pobres. Claro. ¿Por qué no todo puede estar mezclado? Sería mucho más eficiente mezclarlo hacia arriba, ¿no? Tener lugares donde tengas en la planta baja comercio, en las plantas intermedias oficinas y en la parte de arriba tengas ingreso. Ingreso de todos tipos, ¿no? Y eso se puede hacer con políticas de gobierno. O sea, eso sí es posible con políticas de gobierno. O ahora el fenómeno del mall, ¿no? De los últimos... ¡Qué horror! 30 años. Yo llegué a México muy joven, tenía 18, 19 años, y me acuerdo que no había malls. Era de las cosas que más me encantaba de la Ciudad de México, que no había malls. Sí. Yo que venía de Gringolandia, ¿no? Que era el mundo, y ahora, 30 años después, es puro mall, o sea, el espacio público ya es el mall. Claro, y fíjate que lo malo es que no es un espacio público, es un espacio privado. Bueno, claro, ¿no? La que hace las... Pero las veces de... Exacto. Sí. Y fíjate que van acompañado de otro fenómeno que es igual de...
que le quita a la ciudad el sentido, que son los fraccionamientos cerrados. Claro. ¿No? Porque entonces tú tienes una serie de personas que viven en un fraccionamiento cerrados, completamente bardeados, separadas, autosegregadas, ¿no? Y tú, si vives en uno de esos lugares, pues sales de tu casa, te subes un coche, te vas al mall, ¿no? No tienes necesidad de interactuar con absolutamente nadie ni nada, compras una playera o lo que sea y te regresas a tu casa, ¿no? Y entonces la ciudad, o sea, ese espacio de interacción entre seres humanos, ¿qué le pasó? Ya no existe, ¿no? Yo creo que de las dos cosas que echan a perder a las ciudades y lo maravilloso que tienen las ciudades son precisamente los centros comerciales y los fraccionamientos cerrados. Sí. Vamos a un segundo corte. Seguimos con este diálogo muy importante con Manuel Suárez Lastra. No se vayan, ahora mismo estamos de regreso. Aquí continuamos con Manuel Suárez Lastra, gracias a nuestro público, gracias, maestro Manuel. A ver, hay otra parte de tu historia que el público debe saber, que aparte de ser científico, aparte de ser funcionario universitario, también eres rockero. Ah, sí, antes que todo. Antes que todo. Motor, Guillotina, ¿cuáles otros grupos? Bueno, y un proyecto solista. Ajá. Sí, pues Guillotina es una banda que, bueno, la primera banda con la que grabé algo, era una banda que se llamaba Signos Vitales. Entonces hicimos un acetato de 4 canciones, un EP. Yo estaba en el primero o segundo año de la carrera, cuando salió, 91. Y después de ahí hice una banda que se llamaba Guillotina, hicimos 6 discos. Fue una banda pues bastante grande, ¿no? Hicimos giras por Europa, conocimos todo México, Estados Unidos, partes de Sudamérica. Estábamos en aquel entonces, cuando en MTV todavía pasaban videos, estábamos ahí en todos los canales de videos, estábamos en el radio, sí, o sea, fue una banda que hizo mucho, existió durante 18 años, ¿no? De hecho, está en todas las plataformas digitales, pueden escuchar. ¿Tú eres el vocalista? Yo soy el vocalista y el guitarrista. Los dos cosas. Sí. Y después de esa banda, cuando tronó, hice una segunda banda que se llamaba Motor. Hicimos 3 discos. También hicimos giras extensivas por México, por Centroamérica y Sudamérica. Incluso yo era director del Instituto de Geografía. ¿Y sigues dando tocadas? Sí, bueno, sigo tocando. Ahorita estoy grabando un disco. Muy bien. Sí, y después, justo cuando empezó la pandemia, hice un disco acústico, solista, pues, que también lo pueden buscar ahí. Si buscan Manuel Suárez en cualquier plataforma digital, ahí me encuentran. Pero sí, ha sido una parte muy importante de mi vida. Hay que mantener los 2 lóbulos del cerebro equilibrados. Bueno, dicen que de hecho la matemática y la música es la misma parte del cerebro, ¿no? Las matemáticas utilizan el lóbulo derecho, ¿no? Creo. No vaya a ser que lo esté diciendo mal, pero uno de los dos. No, la música es uno de los pocos procesos que es universal, o sea, que utiliza los 2 lóbulos del cerebro simultáneamente. Necesitas una parte matemática y necesitas la parte creativa, ¿no? La síntesis perfecta, entonces. Sí, yo diría que sí. Y esa es tu verdadera pasión. Si tuvieras que escoger una profesión, híjole, una cosa que hacer en tu isla, ¿no? ¿Sería hacer música o ciencia? No, porque si estuviera en una isla no tendría nadie a quien decírselo, ¿no? Claro. Y como que el arte sin receptor no tiene mucho, Claro. no tiene mucho sentido. Pero no me podría decantar por una, ¿eh? Sí. O sea, de hecho, como que toda mi vida siempre ha sido así, llena de cosas distintas, simultáneas, que creo que es algo que me define como persona, entonces no podría escoger una. Eres señor orquesta, entonces. Sí, me gusta hacer un poquito de todo. Qué bueno. Bueno, tu programa aquí en TV AMSA se llama El Antropoceno. Quizás ya muchos ya saben qué significa. Explícanos un poquito qué significa y pues cuáles son los retos en esta materia de medio ambiente, de nuestra relación con la naturaleza, de la humanidad, hoy no solamente en la Ciudad de México, sino como humanidad. Fíjate que hay una anécdota curiosa, porque cuando le pusimos el nombre de Antropoceno al programa, justamente los geólogos del mundo estaban discutiendo si en efecto el Antropoceno ya existía, ¿no?
y decidieron que no. Entonces, hay quizá un error, ¿no? Pero bueno, el concepto de antropoceno es una era en la que el efecto del ser humano sobre el planeta ya es notorio, ¿no? Según los geólogos seguimos en el Oleoceno, ¿no? Sí, es el Oleoceno. Espero no estarme equivocando, no soy geólogo. No te preocupes. Pero sí, bueno, entonces el chiste del antropoceno es esta era en el que el impacto del ser humano es tal que se nota. Y que es bien importante, porque, a ver, parte del cambio climático, hay una parte del cambio climático que es un proceso de calentamiento y enfriamiento natural del planeta. Pero hay otra parte del cambio climático que no puedes explicar sin la actividad postindustrial, ¿no? Y ese efecto que tiene, ¿qué está teniendo? O sea, ¿qué efectos hay? Pues hay efectos en la temperatura, por supuesto, pero en la producción agrícola, por ejemplo, ¿no? Entonces, a medida que el globo se vaya calentando, las áreas más al norte, que es casualmente donde están los países con más dinero, van a tener mayor producción agrícola. Y en cambio, las que están más pegadas al Ecuador, la temperatura va a aumentar a tales grados que la producción agrícola va a disminuir. Entonces te van a sacar raja de la crisis que ellos mismos generaron. Exacto. Y de eso ha hecho mucha investigación el Instituto de Cambio Climático, de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, y también el programa de Cambio Climático. Sobre la biodiversidad, ¿no? Ahorita estamos en el punto de quiebre de que pudieran comenzar a extinguirse los grandes mamíferos del océano, por ejemplo, que mantienen el equilibrio de todo, porque son los que se comen a todos los chiquitos, ¿no? Bueno, si eso pasa, realmente estamos metidos en un problema muy, muy, muy grande. La forma en la que explotamos los recursos, somos una especie muy poco sustentable, ¿no? O sea, no pensamos nunca en el futuro, como que todo lo queremos ya, todo junto para nosotros, y no pensamos en cómo se va a sostener, ¿no? Y estas ondas del calor brutales están relacionados, son indicadores que sí, ¿no? de que existe el antropoceno. Yo sí quisiera defender el concepto, me sorprende que ya están desmarcando de... Pues, o sea, es claro, ¿no? Para, un laico, alguien que no es experto en el tema, de que ya el mundo tiene su huella encima de la existencia humana y que no los puedo explicar sin eso. Sí, exactamente. O sea, yo creo que a mí me parece que independientemente si es una era geológica o no, la idea de un momento del planeta en el que estamos teniendo un impacto que cambia todo es claro, ¿no? Es muy claro y tenemos que hacer algo al respecto. Y ahí entran justamente la parte de divulgación, ¿no? O sea, la divulgación científica en eso, o sea, entra solito, ¿no? Y es importantísimo poder transmitirle ese mensaje a la gente. ¿Estamos en peligro de extinción, los humanos o por lo menos las especies? Dices que sí. En la siguiente, o sea, estos son los años cruciales de aquí a 2050. Sí, yo creo que los próximos 30 años, ¿no? Más o menos. E incluso, a ver, una de las cosas que no nos damos cuenta es que el planeta ahí va a estar, ¿eh? Claro. O sea, el planeta se va a quedar. Los que estamos en riesgo somos nosotros, no el planeta. Entonces, pues ahí les encargo si queremos sobrevivir como especie o no, ¿no? Y está relacionado con el sistema de acumulación económica, el capitalismo, la ambición, el individualismo. O sea, también es un asunto cultural y económico, no solamente natural. Es cultural, ¿no? Económico, político, de formas de producción, por supuesto, de formas de consumo, pero sobre todo de no, o sea, incluso de avance científico, ¿no? O sea, no porque el avance científico tenga algo negativo per se, ¿no?
pero el uso que le damos a muchos de los avances tecnológicos que creamos, Claro. Después tenemos que encontrar otros avances tecnológicos nuevos para deshacer lo que hicimos antes, ¿no? Y de lo que sí estoy seguro es que justamente a través del conocimiento es donde están las soluciones, ¿no? Y que por eso es bien importante invertir en ciencia, y por eso es bien, y en ciencia me refiero no nada más en ciencia como en ciencias duras, ¿no? O sea, Claro. en ciencia y en conocimiento en general, ¿no? O sea, tenemos que entender cómo funcionamos los seres humanos, tenemos que entender cuál es el rol de todas las cuestiones que tienen que, de todas las cuestiones jurídicas, tenemos que entender la economía, tenemos que entender, pero también tenemos que tener avances de lo que mal se llama ciencia básica, ¿no? Y ahí están, o sea, en el conocimiento están las soluciones, de eso no tengo ninguna duda. Como dices también, en la divulgación de ese conocimiento, yo siento que las nuevas generaciones sí traen otra visión. O sea, la crisis del medio ambiente sí les importa. Claro. En una manera en que nosotros, igual cuando éramos niños, no se hablaba tanto de esto. Entonces, es un eje también central, lo que, regresando a, ahora sí, el sombrero de funcionario otra Sí. vez, Pues, eso es fíjate. algo que estás buscando promover más allá del universo. Tienes una serie de, mira, son una lista de 10, 12 diferentes programas que tienes en la dirección general. Esto es un eje central, supongo. Claro, por supuesto. De hecho, fíjate, ahora que decías eso, estamos haciendo, te contaba hace un momento que estábamos haciendo un nuevo programa de radio, ¿no? Que queremos transmitir desde las prepas desde la UNAM, en vivo, con los chavos, como parte del programa. Y entonces estábamos haciendo unas pequeñas encuestas de cuáles eran los temas que les importaban a los chavos. Y es de morirte de miedo, ¿no? Porque justamente están preocupados por cuestiones de crisis climática. A los 20 años están preocupados de que no van a tener pensiones, Claro. ¿no? O sea, ¿tú cuándo te preocupaste a los 20 años de lo que iba a pasar en 50 años, Claro. ¿no? Están preocupados, todos tienen problemas de ansiedad, no todos, ¿no? Pero una gran parte de Muy los, común. de los chavos de bachillerato están preocupados, tienen crisis de ansiedad, ¿no? Y eso es por el mundo como lo estamos dejando, ¿no? Entonces yo creo que nuevamente, ¿no? Donde hay que actuar justamente es en las nuevas generaciones que son las que van a salvar el barco, ¿no? Y lo veo de manera optimista porque creo que sí tiene solución, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, este año vamos a hacer un festival que se llama la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. El tema es agua, ¿no? Que justamente, bueno, ahorita si vives en la Ciudad de México, todo el mundo está con las garras de fuera porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener agua, ¿no? Pero también es una cuestión que tiene que ver con cambio climático, que tiene que ver con cómo usamos el agua, con el consumo excesivo y como el poco respeto al recurso, ¿no? Entonces sí, o sea, una misión importantísima en la divulgación de la ciencia está en estos temas. Ese tema del agua es increíble. Estaba leyendo el otro día que algo así como 40% del agua se pierde por fugas. Sí, una gran parte. O sea, debido a la infraestructura, también resultado de... Yo me sabía el 30%, pero... no sé, leí una sí. fuente, si tú sabes mejor que yo, pero una gran cantidad del agua pues se nos va así por justamente infraestructura vieja, pero costaría una fortuna rehacer todo, la tubería abajo de la ciudad. O sea, estamos entrapados, y eso que la ciudad está hundiéndose, eso sigue siendo una realidad. Eso sigue siendo una realidad. De hecho, uno de los principales indicadores del hundimiento de la ciudad es el Ángel de la Independencia. Si tú ves una foto del Ángel de la Independencia a principios del siglo pasado, bueno, sí, a principios del siglo pasado, estaba a nivel de cancha, ¿no? Como está piloteado, entonces la ciudad a su alrededor se ha ido hundiendo, y entonces le tuvieron que construir como la subidita, ¿no? Ajá. Entonces sí, la ciudad, hay una sobreexplotación del acuífero de la Ciudad de México, eso es un hecho.
Creo que también no nada más es la cuestión de las fugas, también es la cuestión de la recarga. ¿No? Porque el problema es que el medio ambiente construido, o sea, la ciudad, no es permeable. Entonces, en el momento en el que tú tienes una lluvia, los lugares donde se puede recargar pues, es en los pequeños parques que hay, en algunas banquetas con grietas, ¿no? Pero la mayoría del agua se va por la alcantarilla, ¿no? Y entonces agua que potencialmente podría estar limpia, ¿no? Pues el agua de lluvia no es la más limpia del mundo, ¿no? Pero sí está más limpia que la de la alcantarilla. Entonces agua que podría recargar el acuífero se junta con el agua del desagüe. Entonces tienes o sea, en el momento en el que juntas esas dos aguas, pues ya la perdiste, ¿no? Hasta que pasa todo un ciclo. Habría que hacer un gran sistema de cosecha, ¿no? De lluvia o algo. Pues es una de las cosas a las que hay que también tender, que además, justamente hoy estábamos platicando con la red del agua de la UNAM y vamos a poner un sistema de captación de lluvia con propósitos didácticos en el universo. Ah, qué bien. Sí. Pues nos queda 2 minutitos, estimado Manuel. ¿Qué mensaje quieres compartir con nuestra gran comunidad universitaria? Bueno, pues primero agradecerte por la invitación al programa, mandarle un saludo a todo el auditorio que te sigue todas las semanas. Y pues simplemente invitarlos para quienes no conocen Universum, los invitamos a conocerlo. Los invitamos también a involucrarse, ¿no? en actividades de comunicación de la ciencia y de divulgación del conocimiento. Creo que es una labor que, fíjate, hace unos años era una labor que no estaba profesionalizada y que se ha dado pues, de manera instintiva, pero cada vez se profesionaliza más. Ya tenemos, de hecho, es una especialidad y un programa de posgrado. Pero es un campo que necesita mucha gente y que es bien padre, bien bonito. Entonces hay de repente gente que estudia carreras que dice, o sea, sí, a mí me gusta la física, pero no quiero hacer física en un laboratorio, más bien la quiero transmitir a otras personas, ¿no? Y creo que es bien importante, ¿no? Es bien importante. Y hay oportunidades ahí, puedes hacer tu servicio social, proyectos de tesis. Sí, claro, por supuesto. Nosotros, fíjate, tenemos un programa donde anualmente tenemos 300 becarios. Entonces hay muchas oportunidades, sí. Pues hay que acercarse y participar. Concientícense, por favor, sobre la crisis climático, crisis civilizatorio que estamos viviendo. Conozcan la vida y obra de aquí, Manuel Suárez Lastra. Un privilegio tenerte aquí. Muchas gracias. Amigo, colega. Te deseamos mucho éxito. Gracias. Y a nuestra audiencia, agradecidísimos como siempre por su generosa atención. Y nos vemos de nuevo en 8 días para seguir aprendiendo aquí en los Diálogos por la Democracia de Telemundo.